En este video vamos a ver la transacción. La transacción la vemos como modo extintivo de las obligaciones. Lo primero que tenemos para decir es que la transacción es un contrato y que el estudio de la transacción en nuestra materia más que nada viene por el lado de que este contrato, esta transacción, tiene por único fin extinguir derechos y obligaciones, extinguir obligaciones de las partes. Los contratos pueden hacer o pueden tener por fin la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Bueno, la transacción solo tiene por fin la extinción. Y como modo extintivo, para nosotros es muy importante, en primer lugar porque es muy usual, en segundo lugar porque es ágil y en tercer lugar porque a través de esta autonomía de la voluntad y de este acuerdo entre partes, importa poner fin a cuestiones litigiosas o dudosas. La transacción tiene los caracteres de que es un acuerdo de voluntades, de hecho es un contrato. En segundo lugar, significa o importa la renuncia de ambas partes a derechos que ellos consideren. Y en tercer lugar, esto se hace, bueno, esto es a través de concesiones recíprocas. Y en tercer lugar, esto tiene por finalidad extinguir derechos y obligaciones de las partes. La transacción puede operar o puede llevarse a cabo en cualquier momento de la duda o de la incertidumbre de un derecho que esté discutido por las partes. Por eso decimos que la transacción puede ser judicial o extrajudicial, puede darse antes o después de que se interponga una demanda. Por eso en el concepto de transacción decimos que es aquella que tiene por fin extinguir derechos litigiosos o dudosos. Los derechos dudosos son aquellos que se dan antes de que hubiera un juicio y el derecho litigioso es el que se da en el litigio, el que se da una vez entablada la demanda, es decir, en juicio. Con respecto a la transacción, lo primero que por ahí tenemos que analizar es cómo se debe hacer la transacción, cuál es la forma que requiere la transacción para que valga, porque la transacción, como este modo extintivo tan importante que es, bueno, la idea es que no sea susceptible, ya que es un contrato, de que sea anulado o de nulidad. Entonces, la forma de la transacción vamos a decir que tiene un principio y excepciones. Por regla, la transacción es no formal, no requiere una cierta formalidad para que esta transacción valga. Las excepciones son en materia de inmuebles. Cuando la transacción versare sobre bienes inmuebles, sí o sí la transacción se tendrá que hacer en una escritura pública. Todo lo que gire alrededor de operaciones de inmuebles se tiene que hacer en escritura pública, con más razón una transacción. Y en segundo lugar, o la segunda excepción, cuando la transacción versare sobre bienes litigiosos, es decir, sobre objetos que ya sean discutidos en un litigio, en un juicio, la transacción se deberá hacer presentándola ante el juez de la causa. Es decir, se tiene que hacer por escrito, presentándola ante la causa, con obviamente el acuerdo de voluntades de ambas partes para que valga. Antes que se presente ante el juez de la causa, las partes podrán arrepentirse de esta transacción, o sea que es requisito presentarlo. No va a hacer falta la homologación, es decir, que el tribunal le dé el visto bueno a esta transacción llevada a cabo por las partes. Finalmente, los efectos de la transacción nos van a ocupar un punto importante también, y los efectos los vamos a tener en primer lugar de que tiene un efecto declarativo. Esto es que declara o que manifiesta derechos de que estaban de alguna manera inciertos, le da certeza a lo incierto, deja claro lo que no estaba claro en un acto de transacción. En segundo lugar, tiene efecto traslativo o constitutivo, y esto es para las transacciones complejas, cuando se trae un objeto distinto de la materia de duda en la transacción. Ese objeto o respecto de ese objeto, la transacción va a tener el efecto traslativo, es decir, que va a tener el efecto de crear un nuevo derecho referido a ese objeto. El tercer efecto es el por qué lo estudiamos nosotros en la materia, es un efecto extintivo, es decir, que la transacción tiene el efecto de extinguir las obligaciones en cabeza de ambas partes. En cuarto lugar, tiene efecto de cosa juzgada. El efecto de cosa juzgada importa que la transacción va a ponerle fin
a toda cuestión litigiosa o dudosa. El efecto de cosa juzgada importa el efecto de una sentencia firme, esto es la cosa juzgada. Importa el efecto de no volver a discutir esto que se estaba discutiendo. Con la transacción nos da la seguridad de que le ponemos fin. Tiene el efecto, como decimos en este caso, de una sentencia firme, es decir, efecto de cosa juzgada. Finalmente, la transacción tiene efecto de fuerza obligatoria. El efecto de fuerza obligatoria es consecuencia de esta naturaleza que tiene la transacción, y es que es un contrato. El efecto de fuerza obligatoria importa la consecuencia de todo contrato, de que las obligaciones, de que la convención hecha por las partes son para ello como la ley misma. Las obligaciones que surgen de estas convenciones importa para ellos una obligación a la cual se tienen que aferrar y sobre la cual tienen que cumplir como si fuera la misma ley.